Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de Melahim Aleph o Primera de Reyes y estamos todavía en el capítulo 1. Habíamos llegado hasta el verso 6 y vamos a continuar a que sea algunos versículos más y así poco a poco ir cubriendo todo el capítulo 1. Este primer capítulo es bastante largo y por lo tanto vamos a tomar el tiempo necesario para cubrirlo en su detalle y según los rabinos. Son 53 versículos que tenemos que cubrir, pero no lo vamos a hacer todo en un video. Vamos a tomarlo poquito a poquito, porción a porción. De esta forma podemos aprender y apreciar más lo que dice cada versículo. Y su padre nunca le había amonestado diciendo, ¿por qué has hecho esto? Era además un hombre muy gallardo y había nacido después de Absalom. Y habló con Joab, hijo de Sarvia, con Abiatar, el sacerdote, y ellos siguieron a Adonías y le ayudaron. Pero Sadoc, que era el sacerdote, y Benaya, hijo de Jehoiada, y Natán el profeta, y Simi, y rey y valientes que pertenecían a David, no estaban con Adonías. Adonías sacrificó ovejas, novillos, animales engordados junto a la roca de Sohelet y a este lado en Rogel, y llamó a todos sus hermanos, hijos del rey, y todos los hombres de Yehudá, siervos del rey. Pero a Natán el profeta y a Benaya y los valientes de Salomón, su hermano, no los llamó. Entonces le dijo a Natán a Bathsheba, madre de Salomón, ¿no has oído que Adonai, hijo de Hagit, está reinando y David, nuestro Señor, no lo sabe? Ruégate, pues, que me permita aconsejarte que vengas, pues pueda salvar tu vida y la vida de tu hijo. Ve y preséntate ante el rey David y dile, ¿no juraste, Señor mío, oh rey, a tu sierva, diciendo de seguro Salomón tu hijo reinará después de mí y se sentará en mi trono? ¿Por qué entonces reina Adonías? He aquí que mientras tú estés hablando con el rey, yo también vendré detrás de tuyo y confirmaré tus palabras. Este es el verso 14. Ahora, y su padre no se había enojado contra él. Adonías estaba convencido que su padre no le habría de reprimandar por proclamarse a sí mismo rey. ¿Acaso era hijo del rey? Y no habría de estar de desacuerdo con él públicamente con él. No importa el asunto que equivocado estaba, en su pasado su padre nunca se enojó con él. Adonías se sintió que por seguro habría de ser una señal que su padre lo amaba a él y no habría de prevenirlo de ascender al trono. Esta asunción, esta forma de pensar, comprobó su propio fin y eventualmente causó su propia muerte. Este episodio nos enseña de que cuando uno refrena de reprender a sus hijos, trae muerte sobre sus hijos. Esta es la idea de que si uno deja a los hijos hacer lo que le da la gana, puede ser un gran daño para los hijos. Rashi y el rabino Kimchi mencionan lo mismo. Esto era por causa de que también Adonías, como Absalom, era muy hermoso de apariencia. Y es interesante que aquí se emplea la misma palabra de buen parecer. La palabra aquí también indica que había otro individuo, aparte de Adonías, que era también muy hermoso de apariencia. Es una referencia de Absalom a la cual está escrito en 2 Samuel capítulo 14, verso 25, que también Absalom era tan hermoso, tenía esa calidad especial de ser hermosísimo, guapo, un galán. Y Absalom convenció que estaba destinado también a ser rey, porque tenía esos aspectos definidos de cualquier figura pública y esencialmente tenía lo que es raíz de rey, tenía en su sangre la realeza.
Y es exactamente este atributo de buena apariencia que causó a ambos, a Absalom y Adonías, ser orgullosos y eventualmente se rebelaron finalmente contra el verdadero rey, el rey David, y el orden del trono de David, y su caída estaba asegurado. Esto lo menciona Rashi y también el rabino Kimchi. Y ella, dice aquí, ella aguantó o mantuvo a Absalom y Adonía como medios hermanos, y David, conforme su padre en común, era nacido de una diferente madre. Adonía era más joven que Absalom, siendo que su madre Hagit le dio a luz después de Maca, que había nacido Absalom. Y Amnón era el primogénito y Daniel era el segundo mayor, ambos ya muertos, siendo que Absalom era solitario y era el más viejo que Adonías. También él estaba muerto, y Adonías ahora reclama el trono basado en la senioridad que él tenía. Era ya el próximo que estaba supuesto a tomar lugar. Esto lo menciona Rashi, lo menciona el rabino David Kimchi y Metzudat David. Después de Absalom, Rashi evita una traducción literal por causa de la implicación de que Hagit en sí dio a luz a ambos, a Absalom y Adonía, Yakut Shemoni 72. En vez, Rashi cita aquí los sabios que explica que esta era la forma que estaba criando su madre, en la misma forma malcriando de manera a Absalom, y la madre lo estaba criando de esta forma, malcriado. Y es por eso que un hijo malcriado tiene que ser corregido, porque si no va a regir de una forma mala y se revela contra la autoridad. Cada uno insistía de correr sobre los carruajes y los hombres de caballos, bien hecho, como con 50 hombres corría por delante de él, causaba lo que es una gran aflicción y lucha y descensión. Y esto lo menciona Yakut Shemonim. En toda justicia, Adonía era la base legal de reclamar al trono. ¿Y por qué entonces David asignó a Salomón su heredor, cuando en sí no estaba supuesto ser Salomón, pero Salomón como heredor de su trono? ¿Por qué Dios estaba de acuerdo a esta decisión? Y eso lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 22. Para explicar esto, Rashi enumera en el libro de Números, capítulo 25, verso 13, y mantiene necesario el ungimiento de Pinjas al sacerdocio cuando era descendiente de Aarón, el sumo sacerdote, y por lo tanto esa unción servía solamente a los descendientes de Aarón, quien habría de nacer después. Sin embargo, vemos ya que nació para ser ungido con Aarón, con el fin de ser aceptado hacia el sacerdocio. Pinjas era nacido antes de Aarón y por lo tanto fue ungido sin tener que entrar al sacerdocio hasta que él mató a Zimri. Eso lo vemos en Zebahim 100b. Similarmente, los hijos nacidos del rey antes que fue ungido son considerados como cualquier persona común, y no habría de ascender al trono, no sea que tuviese la unción, que fuese ungido. Recuerda este asunto de Mashiach. Baruch atah Adonai Elohim Olam Shehakol Nihya Bilbaro. Por esto este asunto de unción juega una parte muy importante para alguien de la casa de David poder reclamar el trono. Si no tiene la unción, es decir, el proceso, el protocolo correcto de ser ungido, no puede heredar, no puede subir al trono. Y por lo tanto el rey, después que fue ungido, tenía el derecho justo de heredar el trono, aunque no fue ungido, siendo que fue nacido de un padre quien él mismo había sido ungido previamente. En este caso, David también hallamos que no fue aceptado como rey sobre todo Israel y Yehudá hasta que el nacimiento de Adonía. Y eso lo vemos en 2 Samuel, el capítulo 5, verso 3, y 2 Samuel, capítulo 3, verso 4, la cual ya hemos estudiado. Mientras que Salomón era nacido después de David,
siendo que había sido ungido y fue aceptado como rey sobre todo Israel. Es decir, en otras palabras, lo que se está argumentando aquí, que Absalom y Adonías fue antes de que David fue rey, es decir, que fue ungido, y por lo tanto fueron algo aparte de la unción. Y él, por lo tanto, tenía el derecho justo de subir sobre el trono. Y esto lo menciona el rabino Ginsberg en su obra Musar HaNevi'im, en la página 168 de su comentario del libro de los Reyes. Con Joab, el hijo de Zeruya. Ahora, Joab siempre había sido leal a David en el pasado, y ahora se siente que habría sido de mayor ventaja estar al lado de Adonías en vez que con Salomón, porque David escogió a Salomón y no a Adonías. Vino a la conclusión, por causa que sabía que David había mantenido algo de amargura contra él por haber matado a Abner y a Amasa y a Absalom, y sospechaba que habría de cargarlo, hacer la misma carga con su hijo, y que habría de reinar en su lugar si trataba con él. Y Joab, por lo tanto, prefirió de servir a Adonías que a Salomón, la cual habría de reinar después de ayudarlo en todos sus poderes hasta el fin. Y por favor, y complacerlo a él, así como complacer a Adonías en favor de tener lo que es una libertad para con él. Esto lo menciona Rashi y también Abarbanel. Con Abiatar, el sacerdote, también era leal a David, pero por causa que fue despedido desde el sacerdocio de un tiempo cuando David estaba escapando desde Jerusalén por causa de Absalom, y se sintió que él había hecho mal, dice Rashi. Sin embargo, se notifica y se nota de que en varias ocasiones David había dado más honor y más preferencia a Sadoc, el sacerdote, según sus opiniones. Y esto lo menciona Abarbanel. Por causa de despedir el resultado que seguía el incidente, nuestros sabios en Yomar 73b dice que solo el sacerdote poseía Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, la inspiración profética y Shejinah, la presencia divina, y puede recibir respuesta del Urim y Tumim, lo que era el plato que cargaba el sumo sacerdote. Cuando Abiatar consultó el Urim y Tumim y fue sin éxito, recibió una respuesta, él se removió ese plato de sacerdocio y salió, y Abiatar subió, según nuestros sabios, indicando que removió y fue reemplazado por Sadoc. Abiatar también era testigo de la terminación de su inspiración profética, y llegó a la realización que era tenía en mano una maldición de Dios por haber tomado en efecto bajo la casa de Elí, en la cual era descendiente él de Elí. Elí en torno era descendiente de Itamar, el hijo de Aarón, en la cual Sadoc era de la familia de Pinjas, quien había sido recipiente solo de la bendición de Dios y la paz de Dios con este pacto eterno del convenio del sacerdocio, como leemos en 2 de Samuel, el capítulo 15, versos 24, y también el rabino David Kimchi hace comentarios sobre eso. Y que Abiatar sabía que no habría servir en los días de Salomón, y por lo tanto le dijo esto a Elí, que él había de ser levantado ante de él un sacerdote fiel, que habría de caminar ante de mí ungido. Esto mencionado en 1 Samuel, capítulo 2, verso 35. Abiatar prefirió, por lo tanto, que Adonías fuera rey a través de su asistencia, y por lo tanto creó la posibilidad de prolongar su tenura de sacerdocio en torno de su esfuerzo de su parte. Adonías también se sintió que había mucho de ganar en asociación con él, y le ofreció asistencia de Joab y de Abiatar,
Joab era el gran líder militar, la cual unió al ejército, y Abiatar era el sumo sacerdote que había unido al pueblo detrás de Adonías. Verso 8. Y Natán y el profeta a través de Adonías no tenían dificultades de obtener la lealtad de Joab y Abiatar, que se encontraron con poquito de éxito persuadiendo que eran más devotos a los seguidores de David, tales como Sadoc, y por razones personales de David escogió el sumo sacerdote y Benayahu, el hijo de Johaida, y lo que es el familiar de David, o mejor dicho, Natán el profeta, quien profetizó a David que Salomón habría de reinar en su lugar en Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 9. Y Salomón habría de ser su nombre, y Shimí, el hijo de Gera, quien había una vez sido rebelde contra David, habría de escapar de su hijo Absalom, y por temor de rebelarse ahora, rey, quien era muy probable Hushi, el Agita, y 3 de los potentes hombres de David, que eran Adino, Esnita, Elazar, el hijo de Dodo, y Shama, el hijo de Agui. Esto según Rashi y Abarbanel. Ahora, el verso 9 nos lleva a lo que tiene que ver con los sacrificios de ovejas y novillos y animales engordados junto a la roca de Zohelet. Esto fue hecho por Adonías, que lo trajo a sacrificio. Y estos eran corderos y bueyes que eran engordados y fueron forzados a comer, una referencia temprana de cómo alimentaban los bueyes y los ganados en el campo. Esto lo menciona Rashi y Abarbanel. De la misma piedra de Zohelet, numerosas razones son sugeridas sobre por qué aquí se menciona esta parte. Déjame ver si puedo mover la página aquí. Bien. Y fue escogido en particular un sitio para las fiestas. Además de la opinión de Rashi, que mantiene que fue esto un campo, un pasto amplio usado por los atletas del campo, generalmente usado por hacer macheo, compartir los que estaban igual en cuanto los atletas en común en este periodo. La piedra de Zohelet era en sí todo probablemente una piedra amplia, grande, en la cual los hombres jóvenes se comprobaban su fuerza por moverlo o arrastrar la piedra. Zohelet es una expresión similar de mover agua o aquella cosa que mueve sobre el polvo, como leemos en Deuteronomio capítulo 32, verso 24. Según esto, la ubicación era muy sutil para acomodar muchos seguidores por causa del tamaño y por el hecho que era apropiado por fiestas de regocijamientos grandes, como leemos por Abarbanel. Metrodad Sion dice que en el nombre de Zohelet se derribaba el hecho que las aguas se movían y fluía cerca. Abarbanel explica que esto era por hecho de que el hecho de influir de lo que es el escogimiento del sitio como un lugar apropiado de planificar la coronación, por lo cual fue tomado ahí como un cuerpo de agua. Interesante que siempre ungían a los reyes en lugares cerca del cuerpo de agua. El único problema que tenemos con esto es que nunca, que ustedes leen en la Biblia cristiana que estaba llegando a Juan el Bautista y que fue bautizado por él, no era nada de coronación, solamente mikveh, tevilá. No fue ungido esa persona, ahí tampoco, no hay demostración que fue ungido. El Targum Yonatan Berdin de la palabra Zohelet como buscar una piedra, o la piedra que está de pie, buscando por lo tanto su distancia. En su opinión, el Targum hace entender la significancia aparente de esta ubicación, y quizás fue el lugar donde los reyes llegaron a estar conscientes de sus actividades y enviaron soldados
hacia esa dirección. En Rogel, aunque Jonatán, Targum Jonatán no lo asocia con la piedra de Sohelet, pero tiene una significancia de manera de la fiesta de Adonías, en la cual fue mencionado previamente para conceder en Rogel, que poseía una ventaja de poder atraer a Adonías a esa ubicación local. Es traducido aún de Ein Kotzera, un pozo en donde la gente iba a lavar sus ropas, en la cual presionaba la ropa de lo que es no de algodón, sino de wool. Y fue ahí donde lavaron las ropas, en las cuales fueron enjuagados aún sus pies y fueron una estampilla para ellos. Esto lo menciona Rashi y el rabino Kimchi. Consecuentemente, Targum también están de acuerdo de escoger este sitio como un lugar que estaba influenciado por el agua y fluía cerca de ellos para hacerlo más útil, más apto para la coronación. Y esto lo menciona también Al-Balbaner en su nota de comentario. Y aquí vamos a pautar este video porque vamos a ver más adelante que su hermano Salomón no fue llamado a esta festividad y por lo tanto lo dejaron fuera. Él no estaba consciente que Salomón estaba supuesto a ser el ungido, ser puesto como en posición de la corona y recibir la unción que lo recibió Salomón y la coronación delante de todo el pueblo. Y es lo que yo siempre les digo a mis amigos cristianos. ¿Dónde puedes demostrar que el nazareno fue ungido según los protocolos bíblicos que le era necesario pasar para ser llamado el Mashiach, el ungido? No vas a hallar en ningún lugar en vuestra Biblia cristiana que el nazareno fue coronado y fue ungido como el Mesías. ¿Cómo puede entonces llamarlo Mashiach si nunca fue coronado, nunca fue puesto en lugar apropiado? Esa es la pregunta que los eruditos cristianos jamás han podido contestar, porque no hay un texto que puede comprobar esa conexión de ser ungido y poder ser llamado el Mashiach. Si no tiene la unción del protocolo de los reyes, como por lo menos lo tenía Absalom y lo tenía Adonías, y la gran celebración de mucha comida cerca de un lugar de agua, muestra que nunca fue ungido. Y muestra la razón por la cual muchos judíos dicen que no es el Mashiach. No tiene el derecho de llamarse HaMashiach. Y este es el problema hasta el día de hoy, que he encontrado que falta en el mundo cristiano poder comprobar que su líder fue ungido como fueron ungidos los reyes de la casa de David en la antigüedad. Y que también va a ocurrir cuando el Mashiach venga de nuevo y el pueblo lo recibe y lo acepta, lo van a ungir en este mismo protocolo como manda la Torá. Si el candidato no recibe esta unción, podemos decir que tampoco es el Mashiach. No solamente los de los nazarenos, sino de los Chabadniks también. Nunca fue ungido, nunca fue coronado, nunca fue declarado por el pueblo el HaMashiach. Le habla David Moshe Otero y vamos a continuar con el verso 10 en adelante y vamos a sacar estas joyas de comprensión tan importantes para cada uno de ustedes. Shalom, shalom.